Cuando todo a tu alrededor parece una M, la M sos vos. Qué manera de empezar. Es una frase durísima. Es que es así, directa. Esta frase, así de cruda, es el punto de partida de la exploración de hoy. Viene del capítulo 8, Percepción distorsionada, del libro Principios del Poder, de Sergio Feller. Y la misión, digamos, es desglosar esa idea. Entender cómo nuestra visión del mundo no es una foto de la realidad, sino más bien un espejo de lo que somos por dentro. Un espejo que, bueno, muchas veces está bastante distorsionado. El concepto central que el autor llama interpretación es justo ese. No vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Claro. Y ahí se genera un círculo vicioso que es muy peligroso. Si una persona funciona desde la desconfianza, desde la negatividad, lo más probable es que provoque eso mismo en los demás. Y esas reacciones de los otros, obviamente, le confirman lo que ya pensaba. Exacto. Le confirman su creencia de que el mundo es un lugar hostil. Es una profecía autocumplida. O sea, uno mismo se construye la cárcel y después se queja de que hay barrotes. Tal cual. El autor es muy claro en esto. Admitir que uno es el arquitecto de su propio infierno es un paso durísimo, pero es el único que te permite, encontrar la salida. Y para entender la magnitud de ese infierno, el libro nos lleva a un lugar inesperado y sin duda el más oscuro del siglo XX. Vamos a analizar el caso de Adolf Hitler y el partido nazi. Y honestamente, cuando lo leí, mi primera reacción fue de rechazo. ¿Por qué ir a un ejemplo tan extremo? Es que es una reacción lógica, y es fundamental aclararlo. Como lo plantea el libro, el propósito no es para nada hacer comparaciones superficiales. Eso sería... trivializar la historia. Claro, trivializar el horror. La idea es estudiar un caso límite, un absoluto, para entender el poder que tiene una cosmovisión totalmente distorsionada para moldear la realidad y, justificar atrocidades. Es como estudiar la forma más virulenta de una enfermedad para entender cómo funciona. Exactamente eso. Es un estudio sobre el poder de la percepción llevado a su consecuencia más devastadora. Entendido. Es un análisis casi patológico. Entonces, si lo vemos así, ¿cuáles eran los pilares de esa percepción, de esa cosmovisión que describe el libro? El texto identifica varios, pero se apoyan en 3 columnas gigantes. La primera, una mezcla tóxica de nacionalismo extremo con un antisemitismo y un racismo visceral. Ok. La segunda, el uso de chivos expiatorios. Construyeron una narrativa muy simple pero muy potente. Todos los problemas de Alemania, la humillación de la Primera Guerra, la crisis económica, todo tenía un culpable. La comunidad judía. Principalmente. Y la tercera columna era una visión paranoica del mundo exterior. Todo lo que estaba fuera era una amenaza. Las democracias eran débiles, el comunismo era un enemigo existencial, no había aliados, solo obstáculos. Y esa idea del otro como un obstáculo me lleva a algo que el libro menciona y que es aterrador: la deshumanización. El término que usaban era Untermenschen, ¿verdad? Subhumano, sí, correcto. Y este es el mecanismo clave. No se puede cometer un genocidio contra personas. Claro. Primero tenés que convertirlas en algo menos que personas en la cabeza de la gente. Con una propaganda incesante se les quitó la humanidad a judíos, a gitanos, a opositores políticos. Una vez que dejas de ver al otro como un igual, se abre la puerta para justificar cualquier crueldad. La percepción distorsionada se vuelve un arma. Y, por lo que entiendo, esa paranoia no era solo hacia afuera. El libro menciona la noche de los cuchillos largos. ¿A qué se refiere? Ese es un ejemplo perfecto de cómo el espejo estaba roto por completo. Fue una purga sangrienta donde Hitler mandó a matar a sus propios aliados, a gente de su partido que él veía como una amenaza. O sea, ¿veía enemigos hasta en su propio círculo? En todas partes. Demuestra que su visión del mundo no solo era hostil hacia el exterior, la desconfianza era total. Es la paranoia en su máxima expresión. Entonces, si tu percepción interna es que estás rodeado de enemigos, tu política exterior va a ser un reflejo de eso, ¿no? Inevitablemente, si vos partís de la base de que tus vecinos son un obstáculo para tu espacio vital, la diplomacia es imposible. La agresión es la única salida lógica.
La invasión de Polonia. La anexión de Austria, la invasión de Checoslovaquia y finalmente Polonia, que da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Fueron todos pasos coherentes dentro de esa lógica retorcida. Crearon el mundo hostil que tanto decían temer. Cumplieron su propia profecía. ¿Tal cual? El libro cita algunas frases de Hitler que son, increíblemente reveladoras. Hay una que me dejó helado. La gran masa del pueblo puede caer más fácilmente víctima de una gran mentira que de una pequeña. Es que él entendía perfectamente que la percepción no se construye con lógica, Se construye con emoción. con emoción y con repetición. No le importaba la verdad, le importaba que la historia que contara fuera efectiva. Hay otra cita que menciona el texto. Mediante astutas mentiras repetidas sin cesar, es posible hacer creer a la gente que el cielo es el infierno y el infierno el cielo. Estaba describiendo su propio manual de operaciones. Totalmente. Se trata de secuestrar las emociones de la gente, el miedo, el odio, el orgullo herido, y con eso controlar su realidad. Es un análisis brutal. Te deja una sensación bastante amarga, lo que me lleva a la parte más desafiante de este material. El libro tiene una sección que se llama Lecciones de empoderamiento. ¿Cómo es posible sacar algo positivo de un ejemplo tan oscuro? Esa es la pregunta central. Y la clave está en lo que el libro propone: invertir las lecciones. No se trata de imitar nada, obviamente, sino de entender los mecanismos del desastre para construir lo contrario. ¿Ok? El autor destila 5 lecciones. La primera es sobre la importancia de una visión ética. Porque es innegable que Hitler tenía una visión poderosa y apasionada que movilizó a millones. Sí, eso es innegable. La lección invertida es esa. Una visión es una herramienta potentísima, pero si no está anclada en la ética, en la dignidad humana, se convierte en un arma de destrucción masiva. Es como la energía nuclear. Puede iluminar una ciudad o puede destruirla. Exacto. ¡Qué buena analogía! La segunda lección tiene que ver con la narrativa y la propaganda. Mencionaste el poder de las mentiras, y el libro habla del mito de la puñalada por la espalda. La idea de que Alemania no perdía la guerra en el frente, sino que la traicionaron desde adentro. Exacto. Una mentira, pero una historia increíblemente efectiva. Entiendo. Pero si la propaganda es manipulación, ¿cómo se invierte esa lección? Siendo extremadamente conscientes y críticos con las historias que consumimos y que contamos. La lección es entender que las narrativas moldean la realidad, para bien y para mal. Nos obliga a preguntarnos siempre ¿de dónde viene esa historia? Claro. ¿Quién la cuenta? ¿Con qué propósito? ¿A quién beneficia? Es como desarrollar un sistema inmunológico contra la manipulación. Un detector de narrativas. Me gusta. ¿Cuál es la tercera? El peligro del pensamiento rígido, las ideologías de exclusión, las que dividen el mundo en un nosotros contra un ellos demonizado, siempre terminan en violencia. La lección de empoderamiento sería entonces: Fomentar la empatía, la curiosidad, la colaboración. Una mente abierta que acepta la diferencia es el antídoto más potente contra el fanatismo. Bien, la cuarta lección que saca el libro es sobre el liderazgo. Mencionabas la paranoia de Hitler. Sí, su necesidad de control absoluto lo llevó a tomar decisiones cada vez más erráticas. Su desconfianza se lo comió. Entonces la lección invertida es: Que un liderazgo potente de verdad no se basa en el control, sino en la confianza, en construir equipos, en delegar, en empoderar a otros. La confianza no es una debilidad, es un multiplicador de fuerza. y queda una, la última lección. Que me parece fundamental, el rol de la educación. Las ideologías destructivas como el nazismo crecen en la ignorancia, ¿viste? En las respuestas simples a problemas complejos. La lección es clara. El pensamiento crítico, el aprendizaje constante, no son un lujo, son una herramienta de supervivencia para una sociedad libre. Invertir en conocimiento es invertir en libertad. Es fascinante cómo se pueda tomar el peor ejemplo posible y transformarlo en un manual de lo que no hay que hacer. Ahora, todo esto es muy potente a nivel histórico, pero me sigue dando vueltas la frase del principio, la M sos vos. ¿Cómo aterrizamos esto al día a día? Claro, para no terminar viendo enemigos en el tráfico. Exacto. Bueno, ahí es donde el libro se pone súper práctico. En la sección Entrena acción, propone un plan de 7 pasos de autodescubrimiento. El primero es una autoevaluación honesta.
Sentarse y preguntarse. ¿Por qué estoy viendo todo tan negativo? ¿Hay algo en mi vida, estrés, inseguridades, que esté tiñendo mis lentes de oscuro? Es mirar para adentro primero. El segundo paso suena incómodo. Revisar el diálogo interno. Dice que analicemos las críticas que le hacemos a los demás. Sí, porque muchas veces lo que más nos molesta de otros es un reflejo de algo que no nos gusta de nosotros mismos. Sí. Es ese momento en que te quejas del tráfico y te das cuenta de que vos también sos parte del tráfico. Es incómodo, pero ahí está el crecimiento. Un ejercicio de humildad total. El tercer punto es la escucha activa. Que todos creemos que lo hacemos bien, pero Probablemente no. El libro insiste en escuchar para entender, no solo para esperar el turno de hablar. Intentar captar el contexto del otro antes de juzgar. El prejuicio es un atajo que casi siempre nos lleva al lugar equivocado. el cuarto punto me gusta. Hacer una lista de gratitud. Suena un poco cliché, pero le da un giro. No es una gratitud genérica de gracias por el sol. La propuesta es pensar activamente en cosas positivas de las personas con las que interactuamos. Especialmente con las que tenemos roces. Exacto. Es un entrenamiento mental. Obligas a tu cerebro a buscar lo bueno en vez de fijarse por defecto en lo malo. Es como cambiar el dial de la queja a la apreciación. Quinto punto. Reconocer patrones. Eso también puede ser duro. La idea es ver si la gente a nuestro alrededor refleja nuestras propias emociones. O sea, si siento que todos son conflictivos y negativos. La pregunta no es por qué tengo tan mala suerte, sino ¿está mi propia actitud contribuyendo a crear este ambiente? Es asumir responsabilidad. Clarísimo. El sexto es pasar a la acción, pero en chiquito. Exacto, no un cambio radical. El libro sugiere cosas simples: sonreír más, reconocer el buen trabajo de un colega, un cumplido sincero. Pequeñas acciones. Pequeñas acciones que activan el principio de reciprocidad. Lo que das tiende a volver. Es una forma de hackear el círculo vicioso. Y el último, que requiere coraje, buscar retroalimentación. Sí. Preguntarle a una o dos personas de confianza qué impresión te doy a veces. La clave es escuchar con la mente abierta, sin defenderse. A veces la imagen que tenemos de nosotros es muy distinta a la que proyectamos. Y en esa diferencia está el crecimiento. Ahí está el oro puro. Es un plan de acción muy completo. Y se resume, creo, en la idea final del capítulo. Al enfocarte en cambiar tu perspectiva y actitud, notarás cómo cambia también tu percepción del mundo. Nada de esto es para los demás, es para vos. Totalmente. El principal beneficiario de limpiar el espejo es quien se mira en él. Se trata de reclamar la autoría sobre nuestra propia experiencia de vida. Entonces, para resumir la idea central que exploramos hoy, a partir de Principios del Poder, la realidad que vivimos no es algo objetivo que nos pasa. No. Es un reflejo directo de nuestro estado interior. Si el mundo nos parece un lugar hostil, el primer lugar para buscar la causa y la solución no es afuera. Es adentro. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Sí, plantea una pregunta importante. Si la realidad que experimentamos es, en gran medida, una proyección de nuestro interior, ¿qué tipo de mundo empezaríamos a ver si conscientemente nos dedicáramos a construir un interior basado en la colaboración, la empatía y la gratitud, en lugar del miedo y el conflicto? Una pregunta poderosa para cerrar. Para quienes quieran profundizar en estas ideas, les recordamos que este análisis se basó en el capítulo 8 del libro Principios del Poder. Pueden buscar más información en la cuenta de Instagram de su autor, Sergio Feller. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir Principios del Poder. Este podcast presenta un capítulo nuevo cada semana. También puedes seguirlo en Instagram en @SergioFeller, donde vas a encontrar Principios del Poder y acceso a su asistente de IA. Sergio Feller GPT es su clon digital. Es muy efectivo para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Próbalo ahora. Envíale por Instagram la palabra poder y recibí tu link. Y si este contenido te aportó valor o te ayudó a ver algo con más claridad, deja tu calificación. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.